El Canal del Congreso presenta La demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de la demencia. Representa entre un 60 y 70% de los casos a nivel mundial. Empeora con el tiempo y afecta principalmente a las personas de edad avanzada. No obstante, no es una consecuencia normal del envejecimiento. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la demencia? ¿Qué se puede hacer desde el Poder Legislativo? Quédense aquí en la banqueta para saber de qué se trata. Comenzamos. Rosa, platícanos qué es lo que sabes acerca de la demencia. Mi ex esposo la tiene y les ha dicho el doctor que se quedó cuando él tenía 50 años. Entonces, no se recuerda bien de mis hijos. Hola, ¿qué tal, amigos de la banqueta? En esta ocasión nos encontramos con la diputada Selene Ávila, secretaria de la Comisión de Salud. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, mi queridísima amiga, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio. He de decir que también como secretaria de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, La Banqueta es uno de mis programas favoritos, me fascina, precisamente por esta cercanía con las y los ciudadanos, por su frescura, porque tiene caras como tú, talentosas, gracias. Jóvenes. Me encanta estar aquí. Hasta les decía, yo vengo demasiado formal para estar en la banqueta, pero con una gran alegría de poder estar aquí contigo conversando. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos. Gracias, me encanta el programa. El gusto es todo nuestro. Pues vamos a empezar a hablar acerca de estas enfermedades que causan demencia, como el Alzheimer. Pues principalmente, ¿cuál es este panorama? ¿Por qué hay que hablar del tema? Ay, mira, primero porque es un asunto de salud pública que tenemos que visibilizar. Hace apenas un par de años que empezamos a ponerle el foco no solamente al Alzheimer o a todo tipo de problemas de salud mental, demencia y otros problemas de la psique. Antes los pacientes que sufrían algún problema mental, cualquiera que este fuera, eran totalmente ignorados. Recordarás que en tiempo de los abuelos, todavía inclusive de algunos padres, tenían enfermos y los encerraban, los encadenaban, violaban sus derechos, los tenían escondidos, se avergonzaban de ellos. El niño que, por ejemplo, tenía algún problema o trastorno en la escuela era el burro, era el tonto, era el buleado, no era diagnosticado, le llamaban, y perdón que así lo diga, pero lo calificaban de tarado, de tonto, de todo. Hoy, afortunadamente, hemos ido evolucionando y hemos estado trabajando para focalizar y ser conscientes que no nada más la demencia es una enfermedad de la psique, sino es un amplio espectro dentro de la salud mental que hay que atender y que pasa por muchas aristas que tienen que ver con políticas públicas, con presupuestos, en fin. El Alzheimer, la demencia, son solamente dos ejemplos de muchos trastornos psiquiátricos que tenemos que atender. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver primero con la calidad de vida de las y los seres humanos para que puedan vivir a plenitud, desarrollen todo su potencial y no se vea minado. Dos, porque por supuesto que tiene un impacto en su familia, en su entorno, en la sociedad, en la salud pública, en el sector salud, en las finanzas, y yo pondría al centro a las y los ciudadanos.
Platícanos qué es lo que sabes acerca de la demencia. Realmente creo que lo que todos saben, que es una condición que usualmente tienen las personas de la tercera edad, pero que también puede emerger por cuestiones de consumo de drogas, por consumo de sustancias, y que puede haber una predisposición genética o las más de las veces es por una cuestión a lo largo del tiempo, un daño, algo así. La demencia, bueno, pues es un padecimiento de nivel mental que, bueno, pues está asociado a varios factores, sobre todo, bueno, pues temas del envejecimiento, también temas sobre, bueno, en salud en general, y que, bueno, pues es una situación que cada vez pues estamos padeciendo más pues en la sociedad, o es más frecuente que encontremos. La verdad no sé mucho, solamente que les da regularmente a las personas adultas mayores que regularmente no realizan ninguna actividad física y a veces tienen mala alimentación incluso. Sé que la confunden. Normalmente es un problema muy grande para la familia, independientemente del paciente que sufre mucho porque está aislado del mundo. Y además de ello, es algo que no tenemos como un sistema de salud propio para ellos. O sea, sí es un segmento dentro de los enfermos, pero es poco atendido por el Estado. O sea, los familiares tenemos que hacer una lucha privada con los médicos para el tratamiento. Normalmente los medicamentos que son de índole psiquiátrico son muy caros. Y la consulta con un psiquiatra es muy caro, si no, no le pueden recetar nada, ¿no? Y si uno no le receta, no le administra algún medicamento, se salen y se van, como no tienen control de su memoria, se pueden perder y luego deambulan por la calle, y el problema no nada más es él, también la familia incurre en un delito porque se le escapó. Amigos de La Banqueta, en esta ocasión nos encontramos con el director general José Antonio Alcocer Sánchez, director titular del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, cuál es el panorama de las enfermedades que causan demencia, cuáles son y por qué es necesario hablar de este tema. Es un tema sumamente importante que en muchas ocasiones lo evadimos por diversas circunstancias. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto y la capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana. No es una enfermedad en específica, o sea, la demencia es más bien un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, de pensar, de tomar decisiones, que interfiere, pues como lo comentaba, en nuestro día a día. La enfermedad de Alzheimer es la más común de este tipo de situaciones con demencia, o sea, es un deterioro de ciertas partes del cerebro, es un deterioro de la parte del lóbulo frontal del cerebro que nos va generando, en este caso, la enfermedad más común, cerca del 70% de demencia, es el Alzheimer. Actualmente en el mundo, para tener una referencia, más de 55 millones de personas tienen el problema de Alzheimer, y la demencia en la actualidad es la 7ª causa de muerte en el mundo. Por eso la importancia de tomar un tema que a veces no tenemos pues el conocimiento o la conciencia de todo esto, y pues es uno de los problemas de discapacidad más grande que llegan a existir en adultos mayores. Actualmente son más de 55 millones de personas que padecen demencia. Cada año se registran casi 10 millones de nuevos casos en todo el mundo. De acuerdo con datos del Gobierno de México, en nuestro país hay 1.3 millones de casos. La demencia es una enfermedad incluso 9 veces más frecuente que el cáncer de mama en mujeres mayores y 2 veces más común que el cáncer de próstata en los hombres de la tercera edad. Además, representa la 7ª causa de muerte. ¿Y cuáles son estas acciones, estos programas que se han implementado para poder atender el tema de la demencia? En México tenemos, yo creo que, una conciencia muy grande de lo que está pasando. Hay países, como vemos en el mundo, hay países como en Noruega, en Dinamarca, que por sus condiciones incluso climáticas llega a una situación de ansiedad, de depresión por estar encerrados por las situaciones climatológicas. En México tenemos una serie de acciones. Por ejemplo, voy a comentar algo que tenemos aquí en la Secretaría de Salud,
del gobierno de la Ciudad de México, tenemos un programa que se llama Barrio Adentro. En Barrio Adentro nosotros vamos por las diferentes colonias, las diferentes calles, el trabajo comunitario que siempre nos pensamos que es la forma de llegar a las personas y de conocer realmente qué está pasando. Bueno, en este programa Barrio Adentro nosotros estamos en las casas y hemos encontrado adultos mayores en situaciones de abandono, en situaciones que hasta los esconden los familiares porque les da pena tener a familiares así, y los tienen a veces con dosis de medicamentos no medicados por especialistas, por psiquiatras, por neurólogos, clonazepanes, benzodiazepinas en general. Los tienen, hemos encontrado que en dosis hasta de 6 miligramos, y dicen ya para que no moleste o para que no se altere o para que no se vaya a salir y se vaya a perder por ahí, le damos un medicamento y los tienen en el abandono. Entonces, muy triste. Y aquí en la Secretaría de Salud se dio a la tarea a capacitar a las personas que tienen los programas por parte del INAPAM, de la Secretaría del Bienestar, de visitar a los adultos mayores por los apoyos que se les dan y tengan la capacidad de detectar cuando estas personas tienen algún problema, ya sea de demencia, de Alzheimer, de ansiedad, de depresión, de algún consumo de sustancias psicoactivas, y poderlos canalizar. Anteriormente estos programas no existían. Nosotros en el año pasado, en el año 2023, actualizamos cifras. En 2022 fueron cerca de 1,200, 1,500 personas capacitadas para que puedan detectar y ayudarnos a canalizar a estas personas, adultos mayores sobre todo, que tienen estos problemas de salud mental o de demencia en este caso. Invitar a las personas que sepan que hay una puerta abierta, que sí van a ser atendidos y que no van a ser criminalizados. Nosotros, como lo comentaba, muchas de estas personas eran una pena para la familia. Estas personas pues evidentemente no quieren tener esta condición. Vemos personas que a veces llegan a esta depresión, a esta demencia también senil, cuando, voy a poner un ejemplo, cuando se jubilan. Personas que están acostumbradas a tener una actividad muy grande de ir, trasladarse, tener toma de decisiones, llegan a su casa, ya no son valorados, son abandonados por su familia, ellos se sienten pues ya que no sirven para nada y empiezan con un problema ya mental, con un problema de salud mental, y esto los lleva a situaciones ya de demencia senil, a situaciones de depresión, de ansiedad, una serie de situaciones que sí son delicadas y que antes no se trataban, antes no eran visualizadas. Hoy este tipo de programas nos ayudan a visualizarlos, a que existen y a que sabemos que personas llegan. Me ha tocado hace una semana, yo fui a un trámite y me encuentro aquí en la colonia Narvarte, una señora de 70 y algo de años, parada en la esquina de donde vivía y no sabía dónde estaba la señora. Me dice, oiga, tal calle, ¿dónde queda? Le dije, esta es la calle, señora. Es que yo vivo aquí, no me acuerdo. Créanme que sí se impacta uno de ver ese tipo de situaciones, de ver a la señora bien, pero son cosas que a todos finalmente nos puede pasar algún día, porque México y el mundo en general es una población que ahorita sí es una población joven, pero una población que va a envejecer en determinado momento y que tenemos que ser conscientes que también esto es responsabilidad de todos. Ayudar a estas personas, tener tolerancia, tener amor, tener conciencia de que existe el problema y no desesperarnos, no tratarlos mal. Este es un tema delicado, es un tema muy importante. ¿Conoces a alguien que padezca esta enfermedad, que padezca demencia? ¿Y cuáles serían como los principales síntomas, por ejemplo, que tú nos podrías comentar? Sí, pues tuve parientes, ancianos, y bueno, era justamente que olvidaban las cosas que hacían, eran incapaces de resolver situaciones muy comunes para nosotros, lavarse las manos, abrir una puerta, se extraviaban, esos delicados se extraviaban del domicilio. Llegaban a pasar semanas en la calle y pues generalmente pasan con estas cuestiones, estos lapsus que tenemos. De verdad que cuando uno se le olvidan las cosas ya hay un síntoma, creo. La verdad no estoy tan seguro. Demencia directamente, no, familiares, no, pero bueno, pues sí lo vemos en las calles, pues en nuestros entornos sociales, comunitarios, sí lo vemos. También es necesario que la gente pues conozca qué acciones, qué medidas, qué programas pues desde la Cámara de Diputados se han estado implementando para poder dar una mejor atención a aquellas personas que padecen demencia. Mira, primero yo diría, un dato interesante es más de 55 millones de personas en el mundo padecen, en el caso de la palabra, algún tipo de demencia.
el 60% están en países de mediano y bajo ingreso. La demencia como tal, si solo nos concentramos en demencia, tiene como ciertos orígenes, factores que tienen que ver con diabetes, hipertensión arterial, malos hábitos, en fin, una serie de situaciones. Pero otras tienen que ver con la vejez, aunque no necesariamente. Hay gente que puede sufrir de una demencia porque tuvo un evento cardiovascular, le subió la presión, le dejó un daño. Hay gente que puede sufrir de demencia por consumo de drogas. Hay gente que puede sufrir de demencia porque está mal alimentado. Hay gente que puede sufrir algún tipo de demencia porque consume drogas. Hay gente que puede sufrir de demencia porque tiene Alzheimer y sí tiene que ver con la edad. Hay gente que puede sufrir de demencia siendo joven, porque tuvo alguna encefalopatía, algún traumatismo cráneoencefálico, en fin. Hay gente que puede tener problemas a nivel psíquico por trastornos neurológicos, porque ya lo tenía y lo fue desarrollando poco a poco, no se habían dado cuenta y no se diagnosticó. Y los problemas de la psique tienen algo muy particular. Mi padre es psiquiatra, te lo voy a decir. Y alguna vez me dijo que hay personalidades que ya, pues obviamente tienen la enfermedad, pero que va en oscilaciones. Y muchas veces es casi imperceptible. Pero que lleva a algunos individuos a tener picos porque hubo un evento traumático en sus vidas, murió alguien, al mismo tiempo además se quedan sin empleos, o los traiciona a alguien, o pasa algún evento traumático que dispara la enfermedad. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer? Primero, pues, desde la parte del gobierno y del poder legislativo, muchísimas cosas. Seguir con este enfoque imperativo de poner el foco en las políticas públicas transversales en materia de salud mental. Desde la parte legislativa, mira, la inclusión, hicimos el 12 de abril de 2023, aquí tengo la hojita, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados la inclusión de la demencia como incapacidad permanente en la Ley Federal del Trabajo. Esto te puedo decir que fue un logro y fue en abril de 2023, es un logro de esta legislatura. Entonces se encuentra la demencia misma que será considerada como incapacidad permanente total, además de la evaluación con un 100%. Esto es hacer nuestro trabajo para visibilizar este gran problema. La demencia tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas para la sociedad en general y no solo para las personas que viven con la enfermedad. Datos de la encuesta de envejecimiento y salud estiman que el costo anual de la demencia en México es de 2.430 millones de dólares. Desafortunadamente, no hay ningún tratamiento para la demencia, por lo que las personas que la padecen se hacen dependientes de sus cuidadores y familia, quienes generalmente se encargan de mantener su bienestar. ¿Y cuáles serían estos retos que están más presentes tanto para las personas que padecen demencia como para los familiares y el sector salud? ¿Cuáles son los que enfrentan? En el sector salud pues estamos muy comprometidos. De hecho tenemos ahorita una serie de capacitaciones muy grandes, no solamente, como lo comentaba, en las personas que atienden casa por casa a los adultos mayores de Secretaría del Bienestar, sino en las clínicas que ahora IMSS Bienestar hemos estado en la capacitación de cómo atender este tipo de adultos mayores, porque antes solamente eran atendidos en hospitales psiquiátricos, eran atendidos en hospitales de neurología, no. Ahora todos los hospitales de la Ciudad de México, del país en general, con IMSS Bienestar, todos los hospitales tienen cuando menos 2 camas sensables para la atención de problemas de demencia, de salud mental o de adicciones. Esto es algo que es un cambio muy grande en el esquema de salud en México, un muy buen cambio, diría yo, que ahora en todo el país, en todas las clínicas va a haber médicos capacitados para poder entender
y atender estos casos, porque una cosa es atender y otra es entender, es las dos cosas, entender y atender, porque antes decía, no, es que este hospital no atiende este tipo de situaciones, aunque yo quisiera, pero no puedo. No, ahora todos los hospitales en México ya pueden atender casos en general de demencia, de ansiedad, de depresión, y los médicos están en un proceso de capacitación permanente. Nosotros en el mes de diciembre capacitamos en Ciudad de México, entre diciembre y enero, más de 800 médicos de diferentes hospitales de IMSS Bienestar, que eran anteriormente pues, hospitales del gobierno de la Ciudad de México, que ahora pertenecen a IMSS Bienestar, centros de salud. Todo es una capacitación permanente. Y pues nosotros a la población en general, aquí en el YAPA, se pueden meter a la página del YAPA que ya mencionamos, que repito, www.yapa.cdmx.gov.mx, en la cual tenemos una serie de cursos para la población en general, cursos gratuitos, ya sea en línea, sean virtuales, o si algún grupo de personas, un grupo de familiares en alguna escuela, alguien en especial, quieren un curso en particular. Todos estos cursos pueden ser que nosotros nos traslademos a dárselos, o pueden venir al instituto y de manera evidentemente gratuita, como todos los servicios aquí de la Secretaría de Salud. Qué bueno saber esta información. ¿Y los retos también para los pacientes y sus familiares? Aquí pues actualmente en la medicina vemos que hay medicamentos muy nuevos. El año pasado los medicamentos tradicionales, la momentina, que había sido durante muchos años el tratamiento para Alzheimer, ha sido un tratamiento pues de alguna manera que nos ayuda a ir llevando el tratamiento. Es un deterioro del cerebro, como lo mencionábamos, que lamentablemente va evolucionando. Actualmente, el año pasado, por la Organización Mundial de la Salud, de la FDA en los Estados Unidos, hay un nuevo medicamento, nuevos medicamentos para tratar este tipo de problemas neurológicos del lóbulo frontal del cerebro. Entonces eso nos da mucho gusto, porque hay una investigación permanente en la medicina, porque es algo, como lo comentábamos, es algo que, como lo veíamos, después de los 65 años a los 90 años, 7.5% de la población tiene este problema. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, o sea, no hablamos de casos esporádicos, de casos aislados, no, o sea, es un caso muy alto. Yo creo que todos conocemos personas que de repente, después de los 65 años, van incrementando problemas como dónde dejé las llaves, se me olvidó ir a tal cita, ya no me acuerdo cómo llegar a tal lugar, se les olvidan nombres de personas, nombres de situaciones, se les olvida tomar sus medicamentos, o ya lo tomé o no tomé mi medicamento. O sea, esos son síntomas que tenemos que tomar en cuenta y que los familiares también tenemos que observar, que vemos que si esta persona ya empieza a tener esos olvidos de manera cotidiana, cambios de humor muy grande, porque las personas se enojan de que no se acuerdan de las cosas. Todos esos son síntomas de alarma para ayudarlos a canalizar, a tener un tratamiento adecuado. ¿Y cuáles serían, en tu opinión, las principales dificultades que enfrentan las personas que padecen demencia, así como los familiares? Son varias y son muy difíciles, porque la primera es la discriminación, ¿no? Son personas que no son considerados útiles en términos de productividad, ¿no? Son personas que están fuera de toda consideración en términos de laborales, ¿no? En términos de poder incluso rehacer su vida, ¿no? Y para los familiares es difícil, porque pues es difícil que un pariente tuyo, un papá, un abuelo, pues no te conozca cuando has estado con él todo el tiempo. Hay esta preocupación de qué medicamentos hay que darles, ¿no? También en términos de que no vaya a ser una dosis que les vaya a afectar más, ¿no? Y también en términos de cómo lo reciban sus riñones, sus páncreas, que son gente mayor, ¿no? Y pues creo que esa cuestión de la falta de una cultura de la salud mental en México, pues sí lo hace más complicado aún, ¿no? Y usualmente son personas que no tienen culpa de su condición, pero los tachamos y los culpamos pues para delegar ciertas responsabilidades, ¿no? Que quedan en todos como sociedad, ¿no? Primero, la desinformación sobre cómo debemos tratar a estos pacientes, identificar a lo mejor en diferentes etapas o en alguna etapa donde no esté muy avanzada la enfermedad, que permitan algún tipo de contención. Y pues el alejamiento de las familias. También son enfermedades donde pues suelen estar solos las personas que lo padecen, y también bueno pues como buscar los lugares donde se pueda pedir el apoyo para tratar esta enfermedad.
¿Y el sector salud cómo consideras que podría implementar acciones para poder garantizar una atención de calidad a aquellas personas que padecen demencia? Bueno, pues ahorita en general estaba como muy separada la parte de salud mental, como que estaba destinada a instituciones específicas o especializadas que se encargaran solamente de la atención, pero bueno, ahorita lo que se intenta es sensibilizar precisamente a las instituciones de salud para que cualquier médico tratante de cualquier especialidad, sin importar el padecimiento físico por el que acudan con sus pacientes, puedan identificar ellas mismas si alguna persona puede estar en riesgo de este tipo de enfermedad mental. La falta de comprensión de parte de la sociedad y que nos falta un poquito de empatía para poderlos tratarlos con más calidad humana. Si la familia es buena onda, qué bueno, porque los trata bien, pero hay familias que, a pesar de que no entienden la enfermedad, no les interesa mucho. Los tienen ahí como animalitos. Eso por el lado del paciente y de la familia. Requiere mucho apoyo ese tipo de situaciones, de dramas, ¿no? Ahí yo creo que el Estado sí tiene una tarea pendiente con la sociedad porque sufren mucho. ¿Y qué podría hacer el sector salud para fortalecer y sobre todo garantizar que reciban una atención digna a aquellas personas que padecen demencia? Yo creo que dignificar al enfermo, primero, porque todo mundo lo ve como algo, como un lunar en la sociedad cuando los vemos. Por ese lado, hablando de una acción de acción de propaganda de salud, así como en el caso de las mujeres se dice que no deben ser violentadas, hay una propaganda independientemente de la acción sustantiva del Estado, que en este caso sería la atención clínica. Esa atención clínica por parte del Estado es lo que le sigue de deficiente. Es muy deficiente, no hay manera. ¿Cuántos hospitales psiquiátricos conocemos? Muy pocos. Además ya les quitaron el presupuesto o algo así dicen los medios, que han quitado presupuesto a esas instituciones. Los medicamentos son muy caros, deberían ser accesibles. Tiene otro aspecto muy delicado esto, que es algo que no toma en cuenta ni el sector salud y la familia, menos por ignorancia. Bastante hacen con atender a su enfermo y sufrir ese trabajo de atenderlos. Pero si el paciente llega a morir, hasta la familia puede caer en delito porque le está recetando medicamentos y si no está bien sustentado su dictamen médico por el médico o el psiquiatra, hasta pueden caer en la cárcel porque los pueden acusar. Se resbala en la escalera, se muere y está bajo medicamentos. Entonces la familia es responsable de esos medicamentos. Ay, mira, nos damos cuenta que tenemos que seguir trabajando arduamente por el tema presupuestario, trabajar de manera conjunta con el sector salud, porque si no lo hacemos como un binomio, no vamos a llegar a ningún lado. Si no aumentamos los presupuestos, no vamos a llegar a ningún lado, porque necesitamos hacer diagnósticos. También quiero mandar un mensaje a las y los ciudadanos que tienen algún paciente, familiar, amigo, ser querido, que empiecen a notar cambios en su conducta de cualquier tipo. No se esperen a que sea un abuelito para que piensen que solamente él va a tener una enfermedad de tipo mental que vaya a ser Alzheimer o demencia senil. Si ustedes tienen a alguien que empiecen a notar que tiene cambios sistemáticos o extraños en su comportamiento, es un foco rojo. No lo desestimen porque son progresivos. Es ahí donde tiene que entrar el diagnóstico oportuno para poder ser tratados. A la sociedad estamos obligados a ser empáticos. A veces juzgamos a la ligera a la gente. Decimos, ¿qué carácter tan feo tienes? Un tal por cual, esto, lo otro. Sí, ¿por qué no te pones en sus zapatos y te asomas un poquito a su vida? ¿Por qué tiene estos cambios, estas no oscilaciones, sino ya estos bandazos que dices, hay algo raro, hay que trabajar juntos?
No todo se lo podemos dejar al gobierno, no todo se lo podemos dejar al legislativo. Tenemos que estar pendiente también de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, para estar monitoreando esto, hacer campañas de concientización desde el gobierno de la República, desde los canales públicos, desde donde podamos, para que la salud mental se le dé la importancia que se requiere, no solamente porque si tú no la tienes, mina todas tus capacidades y el potencial de todo aquello que puedes llegar a ser, no importa la edad que tengas, sino porque sin salud mental descompones el tejido social también. Y necesitamos una sociedad sana, fuerte, para poder sacar adelante un país. Entonces me parece que hay muchísimo en lo que tenemos que trabajar, no quitar el dedo del renglón para seguir haciendo cosas y sin duda alguna, si no destinamos más presupuesto, todo esfuerzo será en balde. Y si no va de la mano la estrategia de política pública que se arme desde el sector salud con las acciones en materia legislativa y presupuestaria del Poder Legislativo, los hechos aislados no dan resultado. Necesitas una bisagra. Y luego está la parte social y la parte familiar. No menoscabemos la salud mental. A pesar que desde 2012 la OMS reconoció que la demencia es una prioridad de salud pública y se han construido planes a nivel mundial para prevenir las enfermedades que la causan, en México se requiere fortalecer el sistema de salud, además de trabajar en políticas públicas eficientes para garantizar este derecho. Por ello, desde el Poder Legislativo, recientemente se han abierto foros con el fin de informar y recopilar datos para crear iniciativas que garanticen el derecho a la salud. Y las personas, la sociedad, ¿qué puede hacer para poder atender y sobre todo pues intentar prevenir sufrir demencia en algún momento de su vida? Estas personas a veces que tienen este problema, que todos vamos para allá, puede ser, como lo comentaba, este 7.5% de la población. No es que todos vayamos a tener ya un diagnóstico de Alzheimer, un diagnóstico de demencia como tal, un diagnóstico de demencia senil como tal, no necesariamente. Pero ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a no tener un aislamiento social, porque como comentábamos, ese jubilado tiene un aislamiento social, a veces pues ya los hijos se van, ya no tenemos nada que hacer, ¿y qué hacen? Tenernos en la casa, no nos dejan salir, nos tienen en el abandono, tal cual es un abandono literal de las personas, que como comentaba, hemos encontrado casos hasta con 6 miligramos de benzodiazepinas, sin prescripción médicos. Es gravísimo todo eso. Entonces estas personas también tienen un derecho humano, estas personas tienen el derecho humano a ser tratadas, a ser ayudadas, a que tengamos, como lo comentábamos, esa tolerancia, que tengan ese amor de los seres queridos, esa parte de la atención gratuita en los centros de salud con médicos conscientes, médicos especializados, que afortunadamente en la Ciudad de México sí los tenemos. Y como sociedad, ¿cuál es el compromiso? El compromiso, yo creo que es que todos debemos de ser responsables y todos debemos de ayudar a estas personas, porque yo creo que todos hemos conocido algún familiar, algún ser querido que tienen este problema, y es muy triste porque vamos perdiendo pues nuestros recuerdos de nuestra vida, vamos perdiendo quiénes somos, vamos perdiendo pues poder disfrutar nuestro esfuerzo, poder disfrutar la vida misma como tal. Entonces, entenderlo desde esa perspectiva también. ¿Y la sociedad qué podría hacer para poder contribuir a brindar una mejor atención para aquellas personas que padecen demencia? Pues tener como el respeto, también tener pues la paciencia con la persona, más que nada porque son personas ya de gente mayor, bueno, que yo he visto que son más de personas mayores, y tener como también la perspectiva y conocimiento de también a las personas con esa demencia o con el Alzheimer. Pues yo creo que es mucho el tema de la empatía y de la sensibilidad, porque pues todos podemos en algún momento estar en alguna situación parecida, entonces pues sensibilizar cómo poder tratar dignamente a las personas y tener las herramientas, porque realmente no las tenemos. Sobre todo informarnos, ¿no?
sobre todo en cuestiones de qué es una demencia, qué es un brote psicótico, qué es el Alzheimer, ¿no? ¿Qué son de pronto estos como síntomas de TOC, ¿no? De obsesivos, la misma distimia, la depresión. Me parece que si todos estamos informados de qué son estos padecimientos, tendremos más herramientas como colectividad para poder atacarlas, ¿no? Eso. Y segundo, pues ser pacientes, porque las más de las veces esas personas trabajan con nosotros y somos muy impacientes. No hay una cultura también en términos laborales que los incluyan, que los hagan funcionales, sino que si estás fallando tu trabajo es porque eres improductivo y no porque está pasando por algo esta persona, ¿no? Entonces esa sensibilización pues nos toca a todos, compartir, conocer más y pues discutirlo con los que podamos, con los papás, con los hermanos, los hijos, etcétera. Existen por parte de la sociedad muchas asociaciones civiles. Hay una actividad de la sociedad muy intensa al respecto. Sí existe. Obviamente no tienen los suficientes recursos, no tienen el alcance suficiente, pero de que lo intenta la sociedad, lo intenta porque lo sufre. Así como existen las asociaciones para apoyar a las mujeres con cáncer, existen también para este tipo de cosas. Sin duda, las consecuencias de la demencia afectan a toda la sociedad, por lo que no solo le corresponde a las autoridades poner manos a la obra, sino también a los ciudadanos, quienes pueden comenzar con informarse y quitar los estereotipos relacionados con el Alzheimer y las enfermedades que causan demencia. Esto fue En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación del canal del Congreso. Nos vemos en la próxima. El canal del Congreso presentó